Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre ah, este tema, sobre los 7 pecados capitales. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre los 7 pecados capitales. Y vimos en la introducción que había 3 categorías con estos pecados. Y ya vimos las iniquidades que existen contra Dios. Y esos eran la soberbia y la concupiscencia. Y hoy vamos a mirar el pecado que puede afectar no su espíritu y relación con Dios, sino su alma y también su relación con los almas que son parte de este mundo. Es decir, estos pecados capitales afectan su relación con la sociedad. Okay. Entonces hoy vamos a enfocar en avaricia. Avaricia. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es avaricia, no? Vamos a Lucas 12. Lucas 12 y vamos a recibir una definición del Señor. Lucas 12 y versículo 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Avaricia. Entonces avaricia tiene que ver con pensando que su vida tiene que ver con los bienes o las cosas físicas que posees. Cuando piensas que eso es la cosa importante, que tengo cosas materiales. ¿Sí, va? Okay. También la Biblia dice en Colosenses 3 y versículo 5 dice, y la avaricia la cual es idolatría. Entonces avaricia también es idolatría porque estás poniendo preferencia en los bienes que posees, esas cosas físicas que tienes, más que Dios. ¿Sí, ve? Mostrando la soberbia, concupiscencia que está metido y son partes de la avaricia. Porque tienes que importar a sí mismo más que Dios y tener deseos de cosas para ti más que los deseos de Dios, para que eso manifiesta en avaricia. Y ya tienes deseos específicamente de cosas. ¿Sí, ve? Vamos a Isaías 32. Isaías 32. Me gusta esto, hermanos, porque muestra muy claramente que, la avaricia es idolatría. Entonces, cuando ves idólatras, estás viendo y reconociendo a personas que importan las cosas físicas y materiales de este mundo, más que las cosas de Dios. ¿Sí, ve? Y no importa lo que ellos dicen. Si tienen ídolo, eso es lo que está manifestando. ¿Sí, ve? Isaías 32 y versículo 7 dice, hablando de un avaro, que es alguien que tiene avaricia, cierto el avaro malas medidas tiene. Él maquina pensamientos para enredar a los simples con palabras cautelosas y para hablar en juicio contra el pobre. ¿Lo ves? Okay. Parece que los ávaros tratan de sacar provecho de los simples y de los pobres. ¿Sí, ve? Porque cuando importas las cosas o los bienes que posees, quieres más y más de eso. Quieres abundarse en esas cosas, como dijo Jesús en Lucas 12. Y por eso vas a mirar los otros almas que están en este mundo, en la sociedad, y vas a decir, ¿cómo puedo aprovechar de ellos? ¿Cómo puedo tomar ventaja de ellos? ¿Cómo puedo sacar de ellos? Y eso es avaricia. Y vea que usualmente tiene que ver con palabras cautelosas, como dice ahí. ¿Sí, no? Y eso es un problema que sigue en estos días, hermanos. Vamos a 2 de Pedro 2.
Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2 y versículo 3 dice, y por avaricia, y esto habla sobre los falsos enseñadores, los falsos profetas, y sabemos que eso existe en estos días. Personas que parecen que siguen y caminan con Dios, pero realmente son ministros de Satanás. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Voy a venderte esta cosa para que tienes buena suerte. O si me pagas esto, yo puedo asegurar que el alma de su amigo o de una persona de su familia puede salir de purgatorio y todo eso. Avaricia, palabras fingidas. Sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Y parece que esos falsos enseñadores están listos de recibir perdición y condenación muy pronto de Dios. Eso es lo que hacen. Toman ventaja, sacan provecho de los simples que no saben mucho sobre las cosas de Dios, de los pobres, ¿sí, verdad? Para hacerles más pobres, para que ellos se quedan más y más ricos. Todo eso tiene que ver con la avaricia, hermanos. Eso pasa en estos días. Creo que ya reconocemos la corrupción que existe en este mundo impío y una razón por eso es la avaricia que tienen los hombres. Entonces con eso, hermanos, vamos a mirar algunos ejemplos sobre personas que son ávaros, que tienen avaricia. Vamos a Lucas 16. Lucas 16 y vamos a ver el Señor hablando con algunos. Lucas 16 y versículo 10 la Biblia dice, y Jesús dio una parábola muy interesante aquí en Lucas 16, hablando de alguien, un mayordomo que era injusto. Y cómo respondió él cuando su dueño llegó y dijo que va a echarle. Y Jesús termina con la parábola explicando por qué él lo dio. Y dice ahí en versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, hablando de las cosas como trabajo secular, también es en lo más es fiel, mostrando que Dios busca personas que están ahí siendo fieles a las cosas terrenales, para que ellos puedan hacer las cosas que son más como las cosas celestiales para Dios. Es por eso ves muchos profetas o personas en el Antiguo Testamento que estaban ahí, que fueron llamados de Dios. Ellos eran personas que estaban ocupados y fieles a sus cosas terrenales. Amos, para un ejemplo, era un granjero, estaba ahí trabajando, pero Dios le llamó para ser profeta, porque era fiel en ese poco y por eso podía ser fiel en más. Versículo 10. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No, la cosa interesante con esa parábola, hermanos, que ese mayordomo injusto hizo algo justo y por eso el dueño dijo a él que todo está bien, que voy a aceptarte, porque reconoció que ese hombre, ese mayordomo injusto, hizo algo correcto, estaba fiel, mostró un cambio, ¿sí ve? Y Jesús estaba diciendo esa parábola a sus discípulos para enseñarles que ellos deben ser fiel a esas cosas terrenales. Okay. Y él sigue diciendo a sus discípulos, versículo 11, pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, lo que es verdadero, ¿quién os lo confiará? ¿Sí, ¿verdad? Si no eres fiel en esas cosas de malas riquezas, si no eres listo para hacer esas cosas, ¿por qué crees que Dios va a confiar a ti algo como su palabra, por ejemplo? Y acuerda que los discípulos, ellos eran pescadores.
Eran ellos que colectan impuestos publicanos, como Mateo, por ejemplo. Lucas, un histórico, pero no era discípulo en ese momento, yo creo. Pero había algunos que estaban y ellos eran fieles a su trabajo. 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, lo que es vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, y no se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No, eso es un versículo muy famoso, predicamos mucho sobre eso, pero en el contexto, hermanos, tiene que ver en parte con ese mayordomo injusto, porque él estaba sirviendo, ¿sí ve? A esas malas riquezas, pero cambió. Y parte de sirviendo a Dios es siendo justo en su trabajo terrenal. ¿Sí ve? Y es por eso que algo bueno puede pasar. ¿Okay? Me gusta eso. Cristiano, tienes un deber de vivir para Dios en todo lo que haces, incluyendo su trabajo secular. Pero vea que no solamente eran los discípulos escuchando esta enseñanza. Versículo 14. Y oían también los fariseos todas estas cosas. Los fariseos, tenemos aquí líderes religiosos, hermanos, los cuales eran ávaros y burlaban de él. Y les dijo: ¿vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres? Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alto aprecio delante de Dios es abominación. Y vea que los fariseos, los líderes religiosos, eran ávaros y hablaron contra esa parábola porque eso manifestó su pecado. ¿Sí, ¿verdad? Las cosas que tenían en alto era la abundancia de los bienes que poseyeron. Y Jesús dice que no, eso no es la cosa que importa en la vida. Eso es abominación, porque estás cometiendo idolatría, importando esas riquezas, esas malas riquezas, más de servir a Dios según su palabra. ¿Sí, ve? Y es por eso que Pedro estaba diciendo que tienes que preocuparse con falsos enseñadores, porque en estos días hay personas que siguen ahí. Hay personas que están ahí escuchando la palabra de Dios, predicado a un cristiano, y ellos burlan sobre ese cristiano diciendo que no sabe nada de todo eso, porque ellos quieren esconder su pecado de avaricia. Dame un ejemplo. El Papa. Siguiendo. Vamos a Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. Vimos parte de ese versículo en la última clase sobre concupiscencia. Ya vamos a hablar sobre todo. Primera de Timoteo 6 y versículo 10 dice: porque el amor del dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando, si ve concupiscencia, codicia está ahí, el cual codiciando, pero tiene concupiscencia para el dinero, ¿sí ve? Es un amor del dinero, concupiscencia. Deseas eso más que las cosas de Dios. Entonces la iniquidad resulta en este pecado que define su alma, mostrando que eres avaro. El cual, codiciando, algunos erraron de la fe, y asimismo se traspasaron de muchos dolores. Y eso es un problema para algunos cristianos. Tenemos que tener eso en cuenta. Puede ser que Dios te da mucho dinero, cristiano, y ya eres un mayordomo de ese dinero, y tienes que ser como reconociendo que Dios es su dueño, debe ser justo con ese dinero. ¿Sí, ve? Y no tratar de amarlo más que las cosas de Dios. Y eso pasa mucho con cristianos en estos días, especialmente en América. Se pierden buscando las cosas de riquezas y plata
enfocando en su trabajo demasiado para crecer y crecer y crecer y por eso no sirven a Dios. ¿Sí, va? Y eso es avaricia. Ellos están errando sobre la fe. Dios no quiere que dejes su trabajo necesariamente, pero Él quiere que haces todo con templanza, reconociendo que las cosas de Dios importan más de la plata. Y por eso debes dar tiempo a eso. ¿Sí, va? Debes usar su dinero para la gloria de Dios. Pero enfocando en esa primera frase, porque el amor del dinero es raíz de todos los males. ¿Sí, va? Muy famoso, sabemos que la gente buscando dinero por su soberbia y concupiscencia, por eso tienen amor del dinero más que amor a Dios y buscan eso y manifiestan su avaricia y por eso se salen y sacan provecho de los simples y pobres en su comunidad, en su sociedad, durante su tiempo en la historia donde ellos vivieron. Entonces, hablando de dos ejemplos históricos, hermanos, quiero hablar un poco primero sobre alguien que se llama Marcus Crassus, un romano, que vivió entre 115 a.C. hasta 53 a.C. Entonces, vea, antes de Calvario. Y para que sepas un poco sobre Marcus Crassus, para que puedas ver su avaricia, okay. Él hizo el primer grupo de bomberos, era el primero que hizo eso. Pero fue hecho de esclavos. Okay. Y algo que pasó mucho en Roma era que las casas de ellos, porque eran de madera, se quemaron. Okay. Y cuando eso pasó, ¿sabes qué? Okay. Este Crassus, él ofreció la ayuda de sus bomberos para apagar ese fuego. Pero solamente si ese pueblo, si esa comunidad de personas dejaron que él comprare, ¿okay? Que él compra ese propio pueblo por un precio bajo. Entonces él llegó ahí con sus bomberos, vea, yo estoy listo para apagar ese fuego, pero solamente si vende su pueblo a mí para poco. Y sabes que si el pueblo dijo que no, él no ayudó, él dijo que no, mi bombero no va a hacer nada, que se quema, no me importa. Porque él solamente quiere abundar, ¿sí ve? Él quería poseer más y más cosas. En este caso, era casas, pueblos, tierra. Y la cosa más rara con eso es que cuando él compró el pueblo, si ellos dijeron que sí, ya él edificó esas casas otra vez por su grupo de bomberos. Y después él hizo como alquilo a la gente que estaba en ese pueblo en precios muy altos, sacando más y más plata de ellos. ¿Sí? ¿Qué cosa este Marcus Crassus motivado por su avaricia? Okay. Y él hizo todo eso solamente para subir la reputación de su familia, su soberbia. ¿Sí, ven? Porque él quería ser alguien poderoso durante ese tiempo en la República de Roma. Y eso pasó. Él era uno de los 3 que estaba reinando en ese tiempo. Creo que se llama triunvirate, antes de que los emperadores llegaron, como Julio César. Él estaba ahí. Okay. Y para que entiendas la plata que este hombre tenía, okay, su valor llegó de ser básicamente los gastos de toda la República de Roma, él solo. Imagina una persona teniendo más que casi 50% de toda la plata en Roma. Él iguala a los restos, él solo. Avaricia. ¿Sí, ¿verdad? Pero hay ejemplos después de Calvario también. Uno muy famoso se llama Charles Ponzi. Él vivió en 1882 después de Cristo hasta 1949 en América. Okay. Y este Ponzi era ese hombre que inventó
ese esquema Ponzi que es muy famoso, como gente se bromean de eso, dicen, se bromean diciendo que está haciendo esquema Ponzi. Pero eso fue algo real con este hombre. Era un tipo de fraude que sigue en estos días. Había alguien que fue encarcelado por haciendo un esquema Ponzi mucho más complicado en estos días, sí, pero fue hecho con las compañías más grandes de Wall Street. Si no sabía. Pero hablando de él, básicamente su fraude era este, hermanos. Él fraudó a sus inversionistas pagándoles, entre comillas, ganancias por medio de las inversiones de los inversionistas más recientes. Entonces, como él comenzó con alguien diciendo, vamos a hacer algo, vamos a vender este producto, producto muy especial, material, etcétera, etcétera. Si me das la inversión, vamos a vender esto y tú vas a ganar esto. Entonces él dice eso, ¿cierto? A alguien. Y esa inversionista dice, claro que sí, bueno, voy a darte mi plata. Y después de un mes llega un momento que Ponzi tenía que pagar a este hombre, pero él siguió en ese mes colectando de más personas. Y cuando llegó el momento para pagar a ese primero, él pagó utilizando la plata de esos inversionistas que eran más recientes. Entonces nunca pagó por ganancia legítima, ¿sí ve? Y puede ser que estás pensando, pues ¿cómo fue que Ponzi ganó él mismo? Pues él ganó según los intereses de esas inversiones. Porque él metió en su propio banco, estaba ahí reproduciendo la plata en esa manera. Qué cosa, ¿no? Okay. Para que entiendas la rapidez y la grandeza de la avaricia de este hombre Ponzi. Okay. Para que sepas, en febrero de 1920 hasta junio de 1920, entonces, ¿qué? 5 meses incluido, puedes decir 4 si quieres. Él cambió $5,000 americanos en ese tiempo a 2.5 millones de dólares. ¿Okay? Por medio de su fraude. En estos días, eso es como recibiendo $60,000 americanos en estos días y cambiando eso en 5 meses incluidos, si quiere decirlo así, a 32 millones de dólares. 5 meses. ¿Sí, verdad? ¿Sabes que después de ese junio 1920, en julio, él comenzó ganando $1 millón americanos cada día? Cada día. Y eso es como ganando 14 millones cada día, básicamente, algo así. En la plata de nosotros. Qué fraude, ¿no? Okay. Para que sepas, como dijo el juez que dio sentencia a este hombre Ponzi, él dijo, entre comillas, aquí hay un hombre con el deber de buscar plata grande. Claro que sí. Y para que sepas, las cosas similares entre Crases y también Ponzi, era que los dos eran buenos ahorradores, eran buenos para convencer a los simples y los pobres, esas inversionistas que pensaron que eran tan inteligentes. No, ellos dos convencieron a esa gente para robarles y sacar la plata de ellos. Ellos convencieron a muchos para que esas personas siguen sus planes de avaricia. Ellos podían acumular, abundar en los bienes, en las cosas que poseyeron. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer Dios? Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Como siempre, Dios tiene dos opciones con cada pecado. Colosenses 3. Y vimos en versículo 5 que la avaricia es idolatría, y versículo 6 dice, por los cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión.
Y Dios puede darles ira. Dios puede destruirles. Okay. Un ejemplo de eso es con la nación de Israel. Vamos a Ezequiel 22. Ezequiel 22, para que lo veas. Dios puede traer juicio, su ira, contra los que tienen avaricia, en una manera u otra. Ezequiel 22 y versículo 13 dice: Y aquí que herí mi mano a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de tus sangres que fueron en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Tus manos serán fuertes en los días que yo haré contigo? Yo Jehová hablé y haré. Y yo te esparciré por las gentes, hablando de Israel, y te aventaré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y tomarás heredad en ti en los ojos de las gentes, y sabrás que yo soy Jehová. Y eso pasó en parte con lo que pasó con Jesús, porque los líderes de los judíos, por su avaricia, rechazaron el Hijo de Dios. Y por eso ellos se esparcieron en las gentes. Sabemos la historia sobre la diáspora. ¿Sí, entonces Dios puede dar juicio si no respondes a su palabra. Básicamente es eso. Porque Dios está diciendo a nosotros sobre la avaricia, y la pregunta es, ¿vas a seguir siendo avaro o vas a cambiar? ¿Sí, ya no eres ignorante sobre las palabras de Dios, ya eres arrogante si sigues en contra de su palabra sobre la avaricia. Porque Él muestra muy claramente que es un pecado. Vamos a Salmo 119. Salmo 119 para ver la otra cosa que Dios puede hacer. Salmo 119 y versículo 36 dice: Inclina mi corazón a tus testimonios y no a avaricia, pide el salmista. ¿Sí ves? Entonces puedes inclinar su corazón a los testimonios de Dios, a la palabra de Dios. Puedes responder a esto y por eso rechazas la avaricia. ¿Sí ves? Y Dios puede hacer algo para ti. Vamos a Proverbios 28. Proverbios 28, si escoges las cosas de Dios, si quieres servir a Dios y no a las riquezas, como dijo Jesús, Dios puede darte muchos bienes celestiales y también esta bendición, si Él quiere. Proverbios 28 y versículo 16 dice: El príncipe falto de entendimiento multiplica los agravios, mas el que aborrece la avaricia alargará los días. ¿Ves? Puede ser que Dios puede darte más vida. Puede ser que te da de más vida física y temporal. Puede ser que te da la vida eterna, porque aborreces la avaricia en su corazón, reconociendo que eres avaro y pones su confianza en el Señor Jesucristo. Y Él te da vida sempiterna y también vida eterna. Bueno, regresando a Lucas 12, vamos al versículo 16 y vamos a ver lo que Jesús dice sobre avaricia, porque Él siguió hablando. Lucas 12 y versículo 16 dice: Después de diciendo directamente lo que es avaricia, Jesús dijo, versículo 16, y les dijo una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había llevado muchos frutos. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Que no tengo donde junte mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores. Y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes en depósito para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Vea que la avaricia afecta a su alma.
porque defina cómo eres. Se forma de ser parte de su carácter porque escogiste las iniquidades de soberbia y concupiscencia en su vida y eso manifestó como avaricia. 20. Y díjole Dios, insensato, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has aparejado, ¿cuyo será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Sí, verdad? Es increíble, hay tantas personas que quieren tener todo este mundo. ¿Sí, verdad? Pero no están bien con su alma y no están bien con su relación con Dios. Y por eso se pierden todo. Eso es lo que importa más, ¿no? No debes confiar en sus riquezas, debes confiar en el Señor. ¿Okay? ¿Cuánto vale su alma? Vale lo mismo que todas las riquezas de este mundo. Vale el mismo que el mundo en los ojos de Dios. Y por eso Él hizo todo para salvar su alma, no las riquezas. Él puede darte riquezas después. ¿Sí, va? Entonces vas a recibir la parábola del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva, hermanos, al opuesto de avaricia. Vamos a 2 de Corintios 9 para ver uno. 2 de Corintios 9. Segunda de Corintios 9 y versículo 7 dice, esto es Pablo hablando con cristianos, y él dice, cada uno como propuso en su corazón, así dé, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo lo que habéis menester, abundéis para toda obra buena, como está escrito, derramó, dio a los pobres en lugar de sacar, su justicia permanece para siempre. Y vea que el opuesto de avaricia es generosidad, es dando a otros. En lugar de sacando, debes dar. Y Dios va a asegurar que abundes en su gracia, que es más importante en esos bienes físicos que posees. ¿Sí, ve? La vida tiene que ver con eso, específicamente la vida eterna. ¿Sí, ve? Y eso fue exactamente lo que ese rico en la parábola de Jesús, él faltó eso. Se importó quedándose con toda su plata en lugar de darlo y por eso no tenía gracia. No permaneció, no manifestó justicia en su vida. Muy triste, ¿no? Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 10 dice, Pablo otra vez hablando a cristianos en Roma, diciéndoles, tratando de ayudarles a saber cómo deben vivir siendo cristianos, su deber a Dios y también a otros, incluyendo a sus hermanos. Y Pablo dice en versículo 10, amándoos los unos a los otros con amor de hermanos, en la honra prefiriéndoos los unos a los otros. Y ahí tenemos altruismo. Es decir, prefieres otros aparte de ti, ¿sí ve? Porque si importa más la otra gente, no vas a sacar provecho de ellos. No vas a pensar en sí mismo, ¿sí ve? No vas a ser egoísta. No vas a manifestar soberbia en esa manera. Vas a enfocar en otros. Y si haces eso y quieres amarles, obviamente en parte puedes ayudarles financieramente. O puedes darles su tiempo, o lo que sea. Vas a dar, ¿sí ve? Vas a ser generoso a ellos, benigno. Gloria a Dios.
¿Hay ejemplos de esto en la Santa Biblia? Pues sí, hay, hermanos, y son muy interesantes. Vamos a Actos 4, vamos a ver uno. Actos 4 y versículo 36, la Biblia dice: Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Barnabás, que es interpretado hijo de consolación, levita y natural de Chipre, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles. Y vea que este Barnabás, él dio a la obra de Dios. ¿Sí, ve? La cosa interesante, hermanos, es que Barnabás era levita, mostrando que sí, puede ser que antes era avaro, pero cuando conoces a Cristo, algo puede cambiar entre sí y por eso dejas de ser avaro. ¿Sí, ve? No tienes que quedarse así. No es como todos los levitas son ávaros. Hay algunos que sí están realmente ahí porque quieren servir a Dios, y cuando Dios llega a ellos para mostrarles la verdad, ellos reconocen su necesidad para Cristo y por eso son salvos, renacen. Y eso manifiesta un cambio en su vida, como pasó con Barnabás. Y vea que él dio todo a la obra. Gloria a Dios. Este mismo Barnabás es ese Barnabás que ayudó a Pablo en los Actos de los Apóstoles. Okay. Hablando de Pablo, vamos a Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3 y versículo 4 dice: Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más que nadie, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Vea que Pablo era fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, de vida irreprensible. ¿Y sabes qué? Ni el Dalai Lama compara todo eso. Mas aquellas cosas que me eran por ganancia, si me podía hablar de todo eso, y siendo fariseo, él era rico. Parece que había un poco de avaricia en él. El pecado al cual él reconoció a Dios era por la codicia, si no sabía. Pero vea lo que pasó cuando él conoció a Cristo. Mas aquellas cosas que me eran por ganancia, las tuve por pérdida por amor de Cristo. Amén. ¿Sí, ve? Y Pablo ponía esas cosas al lado para servir a su Dios, después de conociéndolo. ¿Sí, ve? Él respondió a la palabra de Dios y por eso Dios alargó sus días en una manera eterna. Porque él es salvo. Vamos a 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6. Ya leímos versículo 10. Vamos a leer versículos 6 hasta 8. Okay. Vamos a ver por qué. Versículo 10 comienza con por qué. 1 de Timoteo 6 y versículo 6, Pablo dice: Grande granjería, empero, es la piedad. Eso es lo que importa. Eso es la cosa que debes ganar. ¿Sí? La vida sí importa con abundando en los bienes celestiales que Dios puede darte. Él quiere darte vida y vida con gran abundancia. ¿Abundancia de qué? De Él mismo. Grande granjería, empero es la piedad. ¿Sí? No pienses si tienes granjería, eres piadoso, eso es incorrecto. No, es si eres piadoso, eso muestra que estás ganando en los ojos de Dios.
con el contentamiento de lo que basta. Porque nada trajimos al mundo y sin duda nada podremos sacar. Parece que Pablo recibió esa palabra del Señor Jesucristo, ¿sí ve? Reconociendo que ese rico aparentemente se olvidó que llegó aquí desnudo, no tenía nada. Y que cuando él muere no va a tener nada. Entonces, ¿por qué vas a importar en esas cosas físicas? ¿Por qué vas a ser como Crases y como Ponzi, tratando de acumular tanto? ¿Para qué? Todo eso, nada de eso va a ir contigo cuando entras a tierra. La única cosa que se va contigo es su alma y su posición con Dios. ¿Vas a tener relación con Él o no cuando mueres? Eso es lo que importa. Versículo 7. Porque nada trajimos al mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con que cubrirnos, seamos contentos con esto. Y sabes que Pablo habló por experiencia, porque él ya no tenía nada, dejó sus riquezas y todo eso siendo fariseo para ser un apóstol del Señor Jesucristo, tanto que él trabajó y todo eso, y a veces solamente tenía, como dice ahí, sustento y con que cubrirnos, tenía ropa y comida, es todo lo que él tenía. Y él encontró la manera de ser contento en eso. ¿Eres así, cristiano? Reconoces que si, especialmente si vives en los Estados Unidos, si tienes casa y carro y trabajo y televisión o como yo que tengo todo esto para YouTube, todo eso es una bendición del Señor. No merecemos nada de eso. No piensas que esto manifiesta lo que es bueno de ti mismo, cristiano. La única cosa que es bueno en ti es el Señor Jesucristo. ¿Sí, verdad? No deja que esa avaricia que está en ese mundo se entra un poco y manifiesta un poco de su viejo hombre en su vida cristiana. Reconoce que todo lo que tienes es por medio del Señor. Y por eso debes servir y vivir para Él. En lugar de siendo un mayordomo injusto que se cambia cuando está en problemas, debe ser un mayordomo justo en las cosas de Dios, tanto que vives y tienes un testimonio en su trabajo y con todos en su comunidad para que ellos dicen, sin usted diciéndolo, Él es diferente. Él dice que es cristiano, Él es diferente que los restos que son cristianos por acá. ¿Sí, verdad? Y eso es porque reconoces que eres nada sin Dios, que Él es la vida verdadera. ¿Sí, verdad? Y por eso usted es un renuevo que está ahí, tratando de quedarse ahí con Cristo para que puedas recibir más y más agua de Él y llevar fruto. ¿Sí, verdad? Vamos a Romanos 15. Entonces vimos que si eres un líder religioso sí puedes cambiar, pero es lo mismo con las personas simples que reciben a Cristo. Ustedes pueden aprender a ser dadores que lo hacen de una manera con alegría, pues. Romanos 15 y versículo 16 dice: Porque en Macedonia y Acaya tuvieron por bien de hacer una colección para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Y estos cristianos en Macedonia y en Acaya, ellos colectaron plata para dar a los cristianos pobres, ¿sí ve? Amando a sus hermanos, prefiriendo a ellos más que ellos mismos y por eso dar. ¿Estás dando a su iglesia para el bien de su iglesia local y también a los ministerios que son parte de su iglesia que sirven en otras partes en el mundo? Su iglesia local tiene su Judea, Samaria y los fondos de la tierra y todo eso. Es decir, ¿estás apoyando a misioneros, lo que estoy diciendo? ¿Sí, va? Los de Macedonia lo hicieron, los de Acaya lo hicieron, y es lo mismo con nosotros. Y cuando estamos dando a eso, debemos hacerlo de alegría. ¿Sí, ve? Si lo hace por necesidad, no estás siendo generoso. ¿Sí, ve? Hay un poco de avaricia dentro de ti, que estás diciendo,
Yo no quiero hacer eso, yo quiero quedarme con la plata, pero lo hago para que parezca bien en frente de la gente. Avaricia, Dios sabe eso. Eso no va a contar en la tribuna de Cristo. Dios va a quemar todo eso que diste, porque no lo hiciste con amor. Y obviamente, el ejemplo más grande es el Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8 y versículo 9 dice: porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis ricos. Y para que entiendas, Jesús es el Dios del universo, es el Creador. Él tiene y es vida eterna, pero Él tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo. ¿Hasta qué? Hasta su muerte y muerte de cruz, solamente para dar a ti la oportunidad de ser salvo. Si eso no es un ejemplo de generosidad y altruismo, yo no creo que haya otro. ¿Sí, ve? Jesús dio todo. Cuando Él estaba aquí en su ministerio durante ese tiempo, ¿sabes qué? No tenía casa ni nada. Entonces, mendigo, no piensa que Dios no entiende su situación. Él lo vivió. Busca a Él, que Él puede cambiarte. Deja de su amor de dinero. Es una cosa muy rara, ¿no? Que hay muchos que son mendigos y pobres. Ellos no reconocen que puede ser que quedan ahí porque ellos aman el dinero, tienen avaricia y no tienen dinero, pero lo aman, siempre están buscando eso, en lugar de buscando a Dios, porque Dios puede cambiar su situación. Pero ve a Jesús. Por su gracia manifestó el opuesto a la avaricia y ese camino para que no quedarás en su avaricia. ¿Recibiste el verbo de Dios? ¿Recibiste aquella palabra que es la luz verdadera que alumbre a todo hombre? ¿Sí ve? Arrepentirse por lo que eres, un pecador que tiene mucha avaricia en su alma, y poniste su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para que Él puede darte esa gracia que abunde y sobreabunde contra el pecado y lo destruye. Porque es por Jesucristo, Él puede pagar para sus pecados y Calvario y darte la vida eterna. ¿Quieres que Dios alarga sus días? Debes confiar en el Señor Jesucristo. ¿Sí, ¿verdad? Y es por Él que la avaricia no tiene que dominar en su personalidad o carácter. Es por Él que puede cambiarte y hacerte diferente. Un hijo de Dios que manifiesta su fe en su testimonio, tanto como la gente reconoce y dicen que ese hombre ya no es avaro, algo pasó con él. ¿Quieres eso? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender un poco de ti sobre la avaricia. Ayuda a nosotros, Señor, reconocer esas partes de nosotros que siguen con avaricia, esas partes de nuestro viejo hombre que siguen ahí empujando y tratando de meterse en nuestras vidas, para que podamos ofrecer esas partes de nosotros a ti, Señor, para que por su gracia puedes destruir esa avaricia en nosotros y puedes ayudarnos a ser más dadores con alegría con todas las cosas de Dios. Más que todo, Señor, ayuda a nosotros a manifestar su Hijo en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue